A ver, ya. Entonces, como les decía, yo lo estoy enfocando en ello, ¿no? En las clases de dicho doctor. Pero ahora voy a decir más adelante cuál es la verdadera diferencia, pero ustedes lo han respondido de manera correcta. De hecho, sí está muy bien en la base que tienen. Ahora, un ejemplo para diferenciar una urgencia y una emergencia. Por ejemplo, una emergencia es un paro cardíaco, ¿no? Un ejemplo es un paro cardíaco, ¿no? Y una urgencia podría ser una fractura, un esguince, una luxación, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos debemos considerar para definir ello? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero estas son como que preguntas previas para activar su sentido crítico, para ustedes que quizás se interesen más en el tema. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre emergencias y urgencias? Bueno, una emergencia, como ustedes dicen, implica el riesgo de vida, requiere una atención inmediata. Y una urgencia necesita la atención médica a brevedad, pero no implica un riesgo de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos colocar un ejemplo para cada uno? Emergencia, recuérdense quizás de un paro cardíaco, ¿no? Que en cuestión de minutos puede comprometer la vida de la persona. En cambio, una urgencia sucede cuando quizás la persona quizás le sangra la nariz o digamos ha sufrido alguna fractura que no es muy grave. Eso sería una urgencia, ¿no? Porque se puede tratar y no va a comprometer la vida del paciente principalmente. Ahora, voy a colocar imágenes. Bueno, pueden observar que hay distintas imágenes para que nosotros identifiquemos si es una urgencia o una emergencia. Miren, la primera imagen es la picadura de insecto. Y ustedes dirán, parece que es una urgencia, ¿no? Porque es solo una simple picadura. Pero depende, miren. Puede ser una urgencia cuando es una picadura así de mosquito y es una picadura que todos hemos sufrido alguna vez, ¿no? Cuando hemos ido al campo. Pero digamos de que el paciente es alérgico a cierta picadura, entonces se va a convertir en una emergencia porque si no lo trasladan a tiempo puede fallecer. Entonces hay que tomar con pinzas cada caso, ¿no? Ahora, una hemorragia severa, como se ve en la imagen de la derecha. Una hemorragia severa sería una emergencia, porque puede comprometer a un órgano noble o a ciertas partes del cuerpo y puede implicar que la persona se desangre y bueno, como es una herida de asta de toro en específico, es muy peligroso si se consideraría una emergencia. Ahora, otra imagen de la parte de abajo dice, dolor torácico, infarto de miocardio. Bueno, como yo les dije desde un inicio, cuando ustedes escuchen que es un infarto, se va a tratar principalmente de una emergencia. Otra imagen también, en la parte derecha de abajo, ven que hay un dolor dental, ya. Por eso la chica se está tocando el diente, porque le está doliendo, se está tocando la mejilla. Y bueno, eso principalmente es una emergencia, porque nadie ha fallecido por un dolor dental, ¿no? Entonces no compromete la vida. Ahora, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, un atragantamiento. Hay dos clasificaciones de los atragantamientos, o el llamado OVAC, que es la llamada obstrucción de la vía aérea. Eso lo vamos a ver más adelante, pero solo lo menciono. Miren, el atragantamiento se puede considerar una emergencia. Esto debido a que si no se le hace la maniobra debida al paciente, puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el atragantamiento se considera un caso de emergencia. Ahora, la inconsciencia, dependiendo del grado de inconsciencia, el paciente se encontraría en un estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes más adelante van a ver una clasificación que se llama la clasificación de Glasgow, que lo vamos a ver más adelante, pero solo lo menciono, ¿no? Y ahí van a identificar cuando su paciente se encuentra lúcido o inconsciente y sus grados de conciencia. Entonces, si el paciente está muy grave, muy inconsciente, no reacciona, va a ser una emergencia, ¿no? Pero si se encuentra despierto, quizás somnoliento, no podría, dependiendo, ¿no? Lo podríamos clasificar quizás como una urgencia, ¿no? Ahora, el esguince del tobillo. Esto puede pasar quizás cuando practicas algún deporte, entonces no va a implicar un riesgo de que la persona fallezca por un esguince, entonces se considera una urgencia. Ahora, un paro cardíaco, como ya mencionamos en el anterior ejemplo, es una emergencia, porque sí va a comprometer la vida de la persona y si no es transportado a tiempo, puede ser muy peligroso, ¿no? Porque en cuestión de minutos puede fallecer el paciente. Ahora, otra diferencia que también es importante, digamos, no sé si a ustedes les habrá pasado o habrán escuchado que a ciertos, digamos, que tienen algunos hermanitos o así, a veces los niños se caen, ¿no? Entonces pueden tener una contusión en la cabeza. La contusión de los niños es muy peligrosa, entonces se considera una emergencia, porque al ser niños, ustedes saben que los niños son muy frágiles, entonces una contusión en la cabeza en niños y bebés se va a considerar una emergencia en este caso.
¿Hasta ahora hay alguna duda o todo ha quedado claro? Quizás si tienen alguna duda de las imágenes que hemos mostrado, normal me pueden confirmar. Quizás puedan prender su audio o escribirme en el chat. ¿Hasta ahora todo claro o hay alguna duda? No, no se preocupen si tienen una duda o cualquier cosa que tengan que repetir. De hecho, estamos aquí para aprender. Ya, Álvaro, gracias. Y Beatriz. Ya, perfecto. En ese caso seguimos avanzando. Ahora vamos a ver qué es una urgencia, ¿no? Pero en la parte teórica, ¿no? Yo he subrayado en rojo las partes que considero más importantes y que ustedes quizás tengan que retener o memorizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una urgencia? Dice que es una situación de salud que requiere atención médica rápido, pero esta no pone en peligro inmediato la vida. ¿Qué más? Si no se trata a tiempo, puede agravarse y convertirse en una emergencia. A veces ciertos, por ejemplo, casos de urgencia se pueden convertir en emergencias si, por ejemplo, empeoran, ¿no? Pero eso es como que dependiendo, porque hay ciertos casos. Entonces, podríamos tener un poquito más de criterio para clasificarlos, pero como les comento, lo principal aquí es de que una urgencia requiere una atención médica rápida, pero no pone en peligro la vida. Y también indica que si empeora quizás esa urgencia, puede convertirse en una emergencia. Ese es el concepto general. Pero ahora, según la OMS, ¿qué dice la OMS? Dice que una urgencia es un problema de salud de gravedad variable que genera una necesidad de atención pronta. Eso es el resumen de lo que dice la OMS, porque la OMS obviamente colocó un párrafo más grande, pero yo he colocado lo principal. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de urgencia? Sería, por ejemplo, un dolor dental, porque a nadie le va a peligrar la vida solo por un dolor dental. También anoten quizás en su cuadernito la parte de epistaxis. Una vez a mí me vino en mi examen ese término, epistaxis, que quizás ustedes puedan pensar, lo lees, digamos, en tu prueba y dices, ay, no, parece sencillo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Quizás no se acuerdan justo en el examen. Y en realidad solo es un sangrado nasal, ¿no? Entonces no lo confundan. Si les preguntan, digamos, ¿la epistaxis se considera una urgencia? Verdadero. Ya, lo pueden quizás anotar porque puede ser una clave, ¿no? O quizás una pregunta. Ahora, ¿qué otra cosa podría ser una urgencia? También un esguince de tobillo, porque no compromete la vida. Lo mismo, una picadura de insecto leve, pero si, por ejemplo, la picadura de insecto fuera de una persona que tiene alergia a ciertos insectos, bueno, en este caso se consideraría una emergencia. Entonces hay que tocar con pinzas cada término y cada cosa. Ahora, una fiebre moderada también es una urgencia. Ahora, vamos a pasar a qué es una emergencia, ¿no? El concepto, lo que dice la OMS y algunos ejemplos. ¿Qué es una emergencia? Es una situación de salud repentina y, como dice, grave, que requiere atención médica inmediata. ¿Por qué? Porque existe riesgo de muerte. Generalmente, ¿qué compromete? Órganos vitales, en este caso, por ejemplo, el corazón, el cerebro, los pulmones, eso hay que considerar bastante para poder diferenciarlo, ¿no? Y cuando lean la pregunta en su examen o en su prueba, puedan deducirlo. Ahora, ¿qué dice la OMS en resumen? Que dice de que la emergencia, si no se atiende, puede provocar la muerte en minutos, como por ejemplo, como mencioné, un paro cardíaco, que en minutos puede fallecer la persona si no se transporta a emergencias o si no durante el traslado no se le da los debidos primeros auxilios, ¿no? Los ejemplos son, como ya mencioné, el paro cardíaco, el infarto, una hemorragia grave, como vimos en el ejemplo anterior de, digamos, una hemorragia por una herida de astas de toro, también atragantamiento y por último el estado de inconsciencia. Hasta ahora todo se ha entendido, chicos, no hay ningún problema. Ok, perfecto. En caso de cualquier duda, no tengan miedo, normal, estamos para aprender. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Como ya vimos, estas son sus principales características. Una urgencia, no hay riesgo de vida, la atención médica tiene que ser pronta también, se puede esperar un tiempo razonable y un ejemplo sería un esguince y un dolor dental. Ahora, en la otra columna que dice emergencia, ¿qué sucede? Esta compromete la vida, por ello hay un riesgo de inmediato de vida. Hay que darle una atención inmediata. Esto no puede esperar, porque si pasa mucho tiempo el paciente va a fallecer. Y un ejemplo de esto es un paro cardíaco y un infarto. Estas son las principales diferencias, ¿no? Para que ustedes recuerden. Ahora, vamos a ver otra parte.
Ya terminamos la parte de urgencias y emergencias y su diferenciación. Ahora vamos a ver la clasificación de prioridades del MINSA. Esto que, según qué información nos basamos para la clasificación de prioridades. Nosotros nos basamos en una llamada norma técnica del MINSA que clasifica las prioridades de emergencias, ¿no? Entonces hay varios tipos de prioridades. Hay prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Yo me he encargado de resumir en un cuadrito lo más importante para que ustedes lo puedan entender. Miren, la prioridad 1 es la más grave. Por algo dice que su tipo es una emergencia. ¿Y qué sucede? Hay un riesgo inminente de muerte, se necesita una sala de reanimación y de shock trauma para este tipo de pacientes y una atención inmediata. Recuérdense quizás del paro cardíaco, va a necesitar una sala de shock trauma, el riesgo es inminente y se tiene que tomar una atención inmediata. Ahora, la prioridad 2, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su tipo? Por ejemplo, es una urgencia mayor, es de tipo de urgencia mayor. ¿Y cuáles son sus características? Tiene riesgo de complicaciones graves y su atención tiene que ser en menos de 10 minutos, ¿sí? Es prácticamente igual de grave que la 1, solo que está clasificado un poco más abajo. Ahora, las últimas dos prioridades, que es la prioridad 3 y 4, son menores, ¿no? Pueden requerir un poco más de tiempo, quizás pueden esperar esos pacientes, pero los pacientes de prioridad 1 y 2 son los más importantes. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué hay riesgo inminente de muerte? Entonces, ahora pasemos a la prioridad 3 y 4. Por ejemplo, la prioridad 3, según el cuadrito, dice que es una urgencia menor. Esto no tiene riesgo de muerte y la atención puede esperar. Ahora, la prioridad 4, que es la prioridad más baja, por ejemplo, puede ser un tipo de una patología muy común, no requiere de un compromiso de las funciones vitales y puede atenderse en sala de consulta externa. Por ejemplo, si ustedes tienen algún dolor de estómago o quizás epistaxis del sangrado de la nariz, se consideraría de prioridad 4. Entonces, hasta ahora se ha entendido la clasificación de prioridades del MINSA, las 4 prioridades más importantes, chicos. Perfecto, Álvaro. ¿Y Beatriz? Ya, perfecto. En caso de cualquier duda, normal me aviso, no hay ningún problema. Ya después de ver la clasificación, vamos a ver qué es el triaje. Ustedes habrán escuchado quizás ese término de triaje. Ahora lo vamos a definir. ¿Qué es el triaje? Es una clasificación de los pacientes según su gravedad. Y como ya mencionamos, por ejemplo, al paciente lo puedes clasificar en prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Se parece bastante y es prácticamente igualito al cuadro anterior. Y bueno, de acuerdo al triaje, nosotros podemos identificar, digamos, qué paciente necesita ser atendido antes. Porque miren, yo les presento un caso. ¿Qué pasaría si en el hospital no existiera el sistema de triaje? Podría haber varios pacientes y digamos que uno tenga alguna hemorragia grave, otro tenga un dolor dental, otro tenga quizás dolor de cabeza. ¿A quién tienen que atender primero por gravedad? Obviamente que al paciente que tiene una hemorragia. Entonces, para eso sirve el triaje, para identificar primero la prioridad y clasificar a qué paciente tenemos que atender primero. De otra forma, el paciente podría fallecer y eso sería lo peor que podría pasar. Ahora, voy a explicarles el sistema de colores del triaje. Se utiliza este sistema de colores para identificar rápido la prioridad del paciente. Por ejemplo, el color rojo quizás es muy llamativo, entonces es la prioridad 1. ¿Qué significa? Es una emergencia, es un riesgo inmediato de muerte y los ejemplos son un paro cardíaco, una hemorragia severa o un estado de inconsciencia, ¿no? Pero grave. Ahora, el color naranja y amarillo, ¿qué significa? La prioridad 2, que es una urgencia mayor, tiene riesgos de complicaciones graves, pero también requiere una atención rápida. ¿Cuáles son los ejemplos de estos? Por ejemplo, el dolor torácico, cierta dificultad respiratoria. Esos son los ejemplos de prioridad 2. Como ya les dije antes, quizás suena un poco redundante, pero siempre la prioridad 1 y 2 son las más importantes, porque de acuerdo a eso vamos a nosotros clasificar a nuestros pacientes y atenderlos de manera más rápida, ¿no? Ahora, la prioridad 3 se clasifica en color verde. ¿Por qué? Es una urgencia menor, no hay riesgo de muerte, el paciente puede esperar. Por ejemplo, algún esguince, fiebre moderada. Ahora, la última parte del triaje en colores sería el color azul, que es la prioridad 4. Por ejemplo, en este caso hay patologías leves o casos de consulta general, ¿no?
por ejemplo, algún resfriado, algún dolor dental, ese tipo de casos. Hasta ahora se entendió todo el sistema de triaje, la clasificación según el MINSA y la diferencia entre urgencias y emergencias, chicos. Perfecto, Álvaro, Beatriz, ya. Gracias, chicos. Qué bueno que se haya entendido. Ahora, ¿qué métodos de estudio yo recomiendo para esta semana? Bueno, yo antes de cualquier clase, ¿yo qué hacía antes de mi clase? Buscaba algún video de YouTube interactivo que me indique cuál es la principal diferencia entre urgencias y emergencias. ¿Y qué hacía después? No sé si a todos les sirva este método, pero yo utilizaba el método de resumir en flashcards o en tarjetas bibliográficas. Son tarjetas como de memoria, pero yo las utilizo para adjuntar resúmenes y solo lo más sintetizado. Por ejemplo, he colocado aquí qué es, por ejemplo, la diferencia de urgencias y emergencias, qué son los principios de auxilio, cuál es la importancia de tratar a un paciente o en un paciente que esté, digamos, en la calle y haya sufrido algún accidente, cómo tratarlo, cómo mantener la calma, cómo evaluar la escena, si necesitamos contactar emergencias, cómo manejamos la escena y todo ello, ¿no? Pero esto es un ejemplo, ¿no? Yo más o menos me basé en el sílabo para previamente antes de la clase estudiar el tema, pero no sabía en sí qué conceptos iban a tocar, pero sabía que lo principal era saber la diferencia entre urgencias y emergencias, saber uno que otro ejemplo de esos dos casos y también saber un poquito quizás del triaje, ¿no? Entonces ya tienen idea de eso y ya quizás cuando lleguen a su clase ya puedan responder con toda naturalidad. Por ejemplo, acá tengo un video que les puedo pasar tranquilamente acá, que es sobre el video que se muestra en la primera imagen. Entonces lo pueden revisar, no hay ningún problema. Se los puedo enviar quizás para que vean cómo el doctor indica cuál es la diferencia entre emergencias y urgencias. ¿Y qué hacía yo después de clase? Después de atender al profesor, después de tomar apuntes, yo hacía principalmente repasar. Repasaba mis apuntes, resaltaba lo más importante y al final, porque al final de la clase tenemos días después una clase práctica, veía algún video interactivo sobre, quizás en este caso, que corresponde a su semana, el lavado de manos. Entonces considérenlo. A continuación, les voy a mostrar un video de dos tipos de lavado de manos. ¿Y ustedes cómo los van a diferenciar? Bueno, hay un tipo de lavado de manos, tanto el clínico y el tipo de lavado de manos quirúrgico. ¿Y cuál es la diferencia? Quizás en algunos videos médicos ustedes hayan visto que el lavado de manos clínicos es el lavado clásico que todos conocemos, ¿no? No sé si quizás habrán visto que la OMS ha publicado hace tiempo un comunicado donde indica que hay una serie de pasos que debemos seguir para nosotros entender el correcto lavado de manos. Entonces, este video sigue la técnica correcta del lavado de manos. Recuerden que la OMS tiene de 11 pasos, que sería del paso, no, más bien un poco más, porque son del paso 0 al paso 11. Entonces consideren que hay esa cantidad de pasos. Y bueno, este es el lavado de manos clínico, es el lavado que todos hacemos. ¿Y cuál es la diferencia acá? ¿Qué significa el lavado de manos quirúrgico? El lavado de manos quirúrgico es el que realizan los doctores. No sé si habrán visto alguna película donde usan como una esponjita especial para lavarse los médicos antes de entrar al quirófano. Ya, es ese tipo de lavados. El profesor, ¿qué les va a calificar en su clase de laboratorio? Bueno, les va a calificar principalmente el lavado de manos clínico. Yo recomiendo quizás antes de la clase practicar, ¿no? Revisar este video y ustedes practicar en su casa. Cada vez que tengan que lavar las manos, practican los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, así. ¿Y cuánto tiene que durar este lavado de manos clínico? Tiene que durar entre 40 a 60 segundos. Yo cometí el error, por ejemplo, en mi clase práctica, les comento mi experiencia, lo hice muy rápido, porque ya había practicado. Entonces el profesor me dijo, muy rápido, tienes que cubrir los 60 segundos o 40 segundos que pide, ¿no? Ahora, por ejemplo, el lavado de manos quirúrgico, yo no lo practiqué, pero mi profesor me lo enseñó en clase. Y también es muy útil porque en un futuro, cuando ustedes hagan su internado y vayan rotando en las diferentes especialidades, se van a dar cuenta de que van a tener que aprender ello, ¿no? Entonces, siempre no está de más revisarlo. Entonces, primero veamos un video de la técnica correcta del lavado de manos. A ver, me indican si se puede escuchar el video. A continuación, ahorita lo voy a reproducir, ¿ya? ¿Pueden escuchar? Beatriz normal y el compañero Álvaro. Sí, perfecto, ya. Entonces vamos a ver este video.
Este es el lavado de manos clínico, no se olviden. Es el lavado clásico que todos hacemos, que hemos hecho durante la pandemia. Lavado de manos con Hola amigos, mi nombre es José Juan Pérez y soy enfermero de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. El motivo de este video es para enseñarles cuál es la técnica adecuada de lavado de manos con base en la Organización Mundial de la Salud. Comenzaremos retirándonos cualquier anillo, pulsera o accesorio que tengamos en nuestras manos o en nuestras muñecas. Abriremos el grifo del agua a un chorro constante y lo mantendremos así por recomendación de la OMS para no volver a tocar el grifo que ya se encuentra contaminado o sucio de las bacterias que traemos en las manos. Nos mojamos las manos y tomamos el jabón suficiente que nos ayudará a toda la técnica. Comenzamos con las palmas de las manos en 10 pasos. Esto nos sirve para la distribución y la desinfección de nuestras manos de manera adecuada. ¿Ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después vamos al dorso de nuestras manos, en donde la mano izquierda pondrá el dorso hacia arriba. Con la palma de nuestra mano derecha frotaremos todo el dorso en 10 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con el área de interdigitales en 10 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con el área de los nudillos, en donde nuestra mano derecha va a cubrir con la palma la mano izquierda y viceversa. De esta forma estaremos lavando ambos nudillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con el dedo pulgar, el cual estará cubierto con el completo de nuestra mano, y el pulgar de la mano derecha hará un arrastre al resto de la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por último, nuestra técnica nos indica que la punta de nuestros dedos vamos a tallarla sobre la palma de nuestra otra mano para que de esta manera podamos deshacernos de todas las bacterias que se encuentran en esta zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A continuación nos enjuagaremos las manos y debe de ser una por una. No podemos juntar nuestras manos para no juntar el jabón de una mano a otra o si queda alguna contaminada. Estaremos haciendo el enjuague de esta manera. Después hacemos lo mismo con la otra mano, quitando todo el residuo de jabón que pueda haber en ella. Ya que hayamos retirado todo el residuo de jabón, vamos a tener toallas desechables y de una cara vamos a secar nuestra mano izquierda y con la cara contraria vamos a secar nuestra mano derecha, ¿ok? Que quede completamente seca. Y por último cerraremos el grifo del agua. Es recomendable que tengamos toallas sanitarias desechables para que no generemos contaminantes en toallas que se quedan permanentes en casa. Y también el jabón debe ser líquido para una mejor asepsia y que no estemos tocando el jabón que se sucio. Así tus manos estarán limpias. Hola chicos, se pudo escuchar todo el video y también se pudo visualizar, ¿verdad?
No hubo ningún problema. Perfecto, Beatriz. Ya, entonces, ustedes podrán ver de que dijo alrededor de 8 o 9 pasos, ¿no? Pero en realidad, si ustedes revisan el comunicado que lanzó la OMS hace tiempo, dice que son en total 11 pasos, pero el video no considera como, por ejemplo, el paso de mojarse al inicio, mojar las manos, o tampoco considera el paso de agregar el jabón. Primeramente, como que menciona los pasos del movimiento de mano contra mano. Entonces, la OMS considera todo eso, considera desde mojar la mano hasta depositar el jabón líquido, después de frotar, también considera el paso de secarse, también el uso de la toalla y por último las manos seguras, ¿no? Que sería el último paso, cuando ya tienes tus manos limpias. Entonces consideren eso, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el lavado de manos en quirúrgico, ¿no? Como les comenté, este lavado de manos es distinto porque lo utilizan específicamente los médicos. Y ustedes cuando revisen la guía de laboratorio de principios, van a ver que les van a indicar como una infografía donde va a señalar principalmente el lavado de manos clínico. Pero en la lista de materiales de esa semana indica uso de alguna escobilla. ¿Y por qué indica uso del mano de la escobilla? Porque el profesor les va a hacer la demostración del lavado de manos quirúrgico. Entonces, por si acaso, yo les recomendaría practicar los dos, para que también recuerden y cuando estén rotando quizás próximamente en unos años en el internado, se les haga sencillo y que estos procedimientos ya no los tengan que volver a ver, o quizás siempre es bueno repasarlos, ¿no? Hasta el momento todo se ha entendido, chicos, ¿o hay alguna duda? Álvaro, Beatriz. Perfecto, Beatriz. Ok, gracias, Álvaro. Perfecto. Ahora vamos a ver un video de lavado de manos quirúrgico. Hola, el día de hoy vamos a ver el procedimiento de lavado de manos quirúrgico con cepillo quirúrgico, que es el lavado de manos por arrastre. Este método consiste en utilizar un cepillo quirúrgico en el cual con principios de asepsia vamos realizando por arrastre nuestro lavado de manos. Sin más por agregar, te dejo con el video. El lavado de manos quirúrgico se realiza con la finalidad de eliminar la flora transitoria y la flora residente de nuestras manos. El lavado de manos lo vamos a realizar con este cepillo quirúrgico. Es un cepillo que ya viene de fábrica empaquetado. En otras instituciones se utilizan unos cepillos que son de unas cerdas suaves y el antiséptico lo tienen aparte. Quiere decir que tienen aquí el cepillo y con otra mano están tomando el antiséptico que caiga arriba del cepillo. Pero en este caso, este ya viene de fábrica con el antiséptico. Antes de realizar el lavado de manos es importante realizarse un lavado de manos clínico. Posterior a este ya puedes iniciar con tu lavado de manos clínico. Un ratito, ese lavado de manos clínico y esa infografía que muestra el chico en el video es el lavado de manos que yo les estaba explicando. El video que vimos antes. Miren, como observan en la imagen, dice cómo lavarse las manos y está el paso 0 hasta el paso 11. ¿Y por qué parece como que menos pasos en el video y en la infografía aparecen más? Porque la OMS está considerando cuando te mojas las manos, está considerando cuando te echas el jabón, está considerando todo el movimiento de manos que realizas, también cuando te secas y por último cuando están las manos seguras. Antes de realizar, por ejemplo, como dice el video, el lavado de manos quirúrgico, tienes que hacer un lavado de manos clínico, el anterior que mencionamos. Ya. Ahora que ya hice esa aclaración, vamos a continuar con el video. Y ahora ya puedes iniciar con tu lavado de manos quirúrgico. Este cepillo quirúrgico prefabricado viene con una pequeña espátula, la cual nos sirve para retirar el exceso de mugre que pueda existir en nuestras uñas. Posterior a realizar la limpieza de nuestras uñas ya podemos iniciar con nuestro procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es regular el agua y enjuagar nuestras manos completamente. Ahora sí podemos comenzar con nuestro procedimiento. El primer paso consiste en un cepillado de nuestras uñas. Recuerda siempre cumplir con tus principios de asepsia. Posterior a esto nos vamos a interdigitales. Lo que podría recomendarte es realizar cada procedimiento 10 veces para poder dosificar el tiempo de manera que nos quede un tiempo total de 5 minutos.
Seguimos con nuestras palmas de arriba hacia abajo con movimientos circulares para posteriormente pasar al dorso de nuestra mano. Al finalizar el dorso podemos ir bajando por todo nuestro antebrazo con movimientos circulares. Tenemos que bajar 5 centímetros debajo de nuestro codo sin tocar el codo. El codo tiene que dejarse al final ya que se considera como el más sucio, y con movimientos de lo distal a lo proximal realizamos la limpieza. Sin retirar el antiséptico de la mano que ya tallamos, procedemos a enjuagar nuestro cepillo quirúrgico para poder realizar el mismo procedimiento con nuestra mano contraria, iniciando con nuestras uñas para posteriormente pasar a nuestros intradigitales, nuestras palmas, nuestro dorso, antebrazo, y recuerda dejar por último el codo. Aquí iniciaremos con nuestro segundo tiempo. Iniciaremos enjuagando nuestro cepillo para posteriormente enjuagar también nuestra mano. Es importante no regresar nuestra mano. Aquí iniciamos nuestro segundo tiempo. El procedimiento se repite iniciando con las uñas, interdigitales, palmas y el dorso de nuestra mano para bajar por nuestro antebrazo en movimientos circulares. La única diferencia es que no bajamos hasta el codo, debemos permanecer por lo menos 5 centímetros por arriba del mismo. Proseguimos realizando el mismo procedimiento pero con nuestra mano contraria. Iniciamos con nuestras uñas, interdigitales, palmas, dorso y antebrazo. Enjuagamos nuestro cepillo, de la misma manera también enjuagamos nuestra mano sin regresarnos. Y comenzamos nuestro tercer tiempo. Uñas, interdigitales, palmas, dorso de la mano. Y bajamos únicamente 5 centímetros por la muñeca. Enjuagamos nuestro cepillo, también nuestra mano, para poder iniciar el mismo procedimiento pero en el brazo contrario. Al finalizar nuestro tercer tiempo, lo único que tenemos que hacer es tirar nuestro cepillo quirúrgico para poder realizar un enjuague de manos. Recuerda, importante no regresar nuestras manos. Una vez terminado el procedimiento ya nos podemos dirigir a nuestra sala quirúrgica, pero es importante siempre permanecer con nuestras manos por arriba de nuestra cintura. Al ingresar a la sala lo que debemos de hacer es empujar la puerta con nuestra espalda. Hay dos puntos que me gustaría aclarar en este video. El primero, va a depender un poco el procedimiento a realizar dependiendo la bibliografía en el cual tú encuentres la información. Mientras tú justifiques tus principios de asepsia no tiene que haber ningún problema. El segundo punto es que el lavado de manos por arrastre, el lavado de manos quirúrgico por arrastre o tradicional o por el que se realiza con el cepillo quirúrgico no es el de primera elección para los procedimientos, ya que este procedimiento con el uso frecuente del mismo nos puede causar dermatitis. El que debemos utilizar de primera elección es la preparación quirúrgica con base alcoholada, el cual consiste en utilizar antisépticos como lo es el ábaga. No hay estudios suficientes que demuestren que un lavado de manos sea mejor que el otro. Sin embargo, como les comento, el de cepillo te puede causar dermatitis, mientras que el que se realiza con el ábaga puede ayudar a reducir costos y a reducir tiempos quirúrgicos.
Aún hay instituciones que utilizan el lavado quirúrgico tradicional, que es el que se realiza con el cepillo. Por ello me parece que es importante que conozcamos este procedimiento. Con este video haya sido de tu agrado, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Ya chicos, perfecto. Con este video se mostró el lavado de manos quirúrgico, que como dice el señor en el video, solo se realiza antes de alguna cirugía porque puede causar dermatitis debido a que al realizar tanto manejo con esa esponjita, como que quitas de en sí una capa importante de la piel que tenemos. Entonces solo se realiza de vez en cuando, ¿no? O sea, porque el clásico, el que nosotros siempre debemos realizar, es el lavado de manos clínico, ¿no? Se realiza el lavado de manos clínico antes del lavado de manos quirúrgico. Eso quiero que quede claro. Y bueno, algo más que les quería aclarar antes de pasar a las conclusiones. Miren, yo he resumido el contenido basándome en la información y las diapositivas que me ha enseñado mi docente, pero lo he resumido de una manera más breve. Por lo tanto, ustedes quizás cuando vean las diapositivas del docente, quizás van a encontrar más ejemplos de los tipos de prioridades, ¿no? Por ejemplo, hemos visto una clasificación de prioridades, ¿verdad? Más adelante. Después de esta diapo, sí, después de esta... Sí, por ejemplo, hemos visto esta clasificación de prioridades, pero el profesor les va a emplear más ejemplos de, digamos, de la prioridad 1, de la prioridad 2, 3 y 4. Entonces no se vayan a asustar cuando vean eso en sus diapos, que van a ver una lista larga de ejemplos de prioridad 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué más sería la ampliación del tema? Porque esto está como que muy resumido. Lo más importante que tienen que saber. Quizás en el triaje alguna clasificación más adicional, que es según dos autores distintos, pero eso ya el profesor lo va a ampliar. Pero lo más importante que ustedes deben de aprender es lo que yo ya les dije, ¿no? Para que ustedes tengan una introducción y sepan los conceptos más primordiales que deben saber. Les comenté cómo yo estudio. Yo antes de la clase veo un video, lo resumo y después de la clase me leo obviamente la guía de laboratorio. Léanse su guía de laboratorio antes de cualquier clase. Busquen un video para practicar e intenten practicarlo. Y si el profesor les pide algún material en la clase teórica para llevar ese material a la clase práctica, sigan las instrucciones, ¿no? ¿Qué más? Esto del lavado de manos clínico lo van a realizar, como les digo, en su laboratorio. Y también el lavado de quirúrgico también se lo van a enseñar. Se les va a enseñar su docente. El lavado de manos clínico, por ejemplo, su docente les va a indicar que cada uno tiene que realizar la práctica del lavado de manos clínico, que dura aproximadamente de 40 a 60 segundos y debe tener todos los pasos de la OMS, ¿no? Los 11 pasos que les había mencionado, del 0 al 11. Según mi experiencia, cuando tuve esa clase, solo me enseñó el docente ambos lavados, pero en el que quizás practicamos más fue este, y el segundo tipo de lavados por tema de tiempo no lo hicimos. Y siempre el profesor antes de clase les da una retroalimentación o preguntas adicionales para saber si han entendido el tema. Entonces les recomiendo bastante ir leídos a su clase de laboratorio, ¿no? Esto como tip y recomendación para que les vaya de la mejor manera. Ya, ¿cuáles son las conclusiones de esta sesión? Bueno, hemos analizado la diferencia entre emergencias y urgencias, también el triaje, la identificación de prioridades y también el lavado de manos clínico y quirúrgico, en cada caso, ¿no? Mis referencias son la Organización Mundial de la OMS, con la infografía que les indiqué, el MINSA, con su norma técnica que había mencionado para el triaje y las prioridades. Y bueno, eso sería todo, chicos. ¿Hay alguna duda quizás del tema? O quizás, si algo no se entendió, podemos aprovechar este tiempo para quizás revisar o contestar cualquier duda. Quizás no hayan entendido algo o quizás tengan alguna duda del pretest. A continuación les voy a mandar un post-test para que ustedes también afiancen sus conocimientos y se pongan a prueba. Como ustedes pueden ver en su post-test, no se trata tanto de lo que hemos enseñado en esta clase, sino se trata de conocimiento en general que ustedes deben conocer y también ciertas partes de lo que indicó en la clase. Entonces no se preocupen si quizás no lo dan de la mejor manera, sino que durante el transcurso de todas estas clases lo van a entender mejor. Entonces no se preocupen. Si dan ahorita, digamos, mal el test, ya lo importante es que se han llevado el conocimiento de hoy, que es la principal diferencia entre urgencias y emergencias. Entonces no se preocupen, chicos. Todo esto es un proceso de aprendizaje y al final todos vamos a aprender.
Bueno, les acabo de enviar un post-test. Me gustaría que lo revisen, quizás guarden el link y lo revisen. Y también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp de principios, no se preocupen, para que ustedes lo revisen al finalizar. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Quizás no he aclarado algo o tengan cualquier consulta, no hay problema. Álvaro, Benjamín, Ever, quizás. No, ninguna. Perfecto. Álvaro, Beatriz. Todo claro, perfecto, Beatriz, muchas gracias. En ese caso, le doy pase a mi compañera Nicole para que les envíe un formulario final. Por favor, Nicole. Ay, gracias, May. Buenas tardes, chicos. Yo soy la coordinadora del proyecto Hermano Mayor. Y bueno, ahora les he pasado un link para que lo llenen en su registro de asistencia. Llénenlo, por favor. Sí, bueno, para finalizar, chicos, por favor, me gustaría que entren al link del Forms porque es importante para mi calificación, ¿no? O sea, cada sesión que damos los hermanos mayores nos califican. Entonces, si ustedes contestan el Forms, me ayudan bastante. Entonces, eso, y bueno, me alegra bastante que ustedes hayan aprendido, tanto Álvaro, Beatriz y Ever. Estoy muy agradecida por esta sesión. Espero que se lleven lo más importante, los datos más relevantes y que tengan un buen inicio de ciclo en principios de auxilio. Estoy muy agradecida con ustedes, me despido y cuídense mucho. Hasta luego, Ever, cuídate mucho. Chicos, please, no se olviden de entrar al Forms antes de salir, solo eso, please. Eh, Buenas tardes, veo que ha entrado una persona más a la sesión. No se preocupe si no ha visto la clase, de hecho lo estoy grabando, entonces va a ser publicado en el canal de YouTube del Proyecto Hermano Mayor. Entonces puede buscar Proyecto Hermano Mayor en YouTube y le va a aparecer el canal. Y también lo vamos a quizás enviar al grupo de WhatsApp en caso no lo hayan visto. Sí, no te preocupes, Lizeth, en caso no lo hayas revisado porque igual va a estar la grabación ahí. ¿Sí? Vicky, ¿completaron el formulario los dos que estuvieron escuchando la clase?
Chicos, disculpen antes de irse, Beatriz y Álvaro, ¿tuvieron acceso al formulario o quizás les aparece alguna restricción para estar seguras? Seguras, no, seguras, sí. Sí, se puede acceder. Ah, perfecto, Beatriz. Y Álvaro, ¿también pudiste acceder al formulario? Es un formulario donde te indica algunas preguntas sobre la clase de hoy y así. ¿Lo pudiste enviar? Sí se puede. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias, Beatriz y Álvaro. Quizás si alguno no ha asistido a esta reunión, tanto Lisette o alguien más que quiera revisar el video o la grabación, quizás lo quieran repasar más tarde, va a estar subido al canal de YouTube del programa Hermano Mayor. Y ahí están subiendo tanto videos no solo de principios de auxilio, sino de anatomía de otros hermanos y también de biología celular. Más tarde va a haber una clase de biología celular, entonces quizás también puedan asistir. Y bueno, cada domingo voy a dictar una nueva sesión relacionada a estos temas, ¿no? De principios de auxilio, para que... Y me voy a ir turnando con otra compañera que también dicta este curso, pero ella va a dictar otros cursos. Pero mayormente yo casi todas las semanas, casi todos los domingos les voy a dictar esa clase, ¿no? Si les gustaría asistir, me agradaría mucho su presencia, tanto de Álvarez y Beatriz, y les agradezco mucho. Que tengan bonita tarde y buen inicio de ciclo. Cuídense, voy a finalizar la sesión. Ya está.